Jesús, líder político y maestro místico. Precisamente durante el mandato de Herodes I nació Jesús en Galilea. ¿Cuándo exactamente? Pues, desde luego, no en la fecha tradicionalmente admitida, el 25 de diciembre del año 753 de Roma, año cero de la era cristiana. Lo del 25 de diciembre fue una imposición del Papa Liberio en 354 después de Cristo, al objeto de celebrar la Natividad en sustitución de la conmemoración pagana del solsticio de invierno, fecha en la que tradicionalmente se habían celebrado festividades como el nacimiento del sol, la natividad del dios precristiano Mitras, llamado Hijo de Dios y Luz del Mundo, y el cumpleaños de Osiris, Adonis y Dionisios. En cuanto a la anualidad, a partir del siglo X se hicieron comunes en el mundo cristiano las estimaciones del fraile escrita en el año 753 de la cronología romana. Sin embargo, el monje se equivocó en media docena de años, ya que el edicto del censo al que hacen alusión los evangelios está datado en 747 de Roma. Por ello, la fecha de la Natividad de Cristo fue, por paradójico, que resulte el año 6 a.C. Por otra parte, Jesús nació en una cadena de descendencia que le entronca con el rey David. Los evangelistas ponen un gran énfasis y son reiterativos en lo relativo a esta genealogía davídica. San Mateo I, del 1 al 17. Se remonta hasta Abraham y llega incluso a Adán. Por tanto, Jesús perteneció a la estirpe real de David. Su abuelo se llamó Ezequías, asesinado por los romanos al oponerse a su dominación, y su padre fue Judas el Galileo, conocido también como Judas de Gamala, famoso caudillo judío ejecutado, igualmente por los romanos en el año 6 después de Cristo, cuando Jesús tenía 11 o 12 años, con ocasión de una sublevación judía en la que 2000 rebeldes fueron crucificados. Este levantamiento supuso el principio del movimiento celote o celota. El celo al que debe su nombre se ejerce al servicio de Dios y de la ley y contra la dominación romana. Uno de cuyos jefes, como se recalcará más adelante, será Simón Cefas, San Pedro. Conviene rememorar ahora la bifurcación dinástica entre la rama política y religiosa que el pueblo judío asumió desde Moisés y que a pesar de sus muchos incumplimientos se mantuvo patente o latente en su tradición. En este sentido, como legitimario de David, Jesús fue el heredero de la dinastía real y política, mientras Juan el Bautista, cual descendiente de Aarón, personificó la mística y religiosa. En aquel tiempo, numerosos judíos creían que la venida del Mesías era inminente y que el linaje davídico iba a ser restaurado por el Resh Galuta, o, dicho en griego castellanizado, el exilarca, el heredero de los derechos dinásticos de David. Jesús fue ese exilarca por derecho propio. Siendo quien era, Jesús vivió en el anonimato prácticamente desde su nacimiento, camuflando su identidad bajo la tapadera de una vida anónima ante el temor a los romanos y al gobierno adlátere judío. Esta clandestinidad se identificó tras el asesinato de su padre, del que Jesús fue primogénito, aunque no hijo único. Concretamente, Jesús tuvo varios hermanos y hermanas, tal como indican diversos documentos y los propios evangelios oficiales, Hechos de los Apóstoles. Entre sus hermanos hubo uno que fue su gemelo. Se trató de Tomás, al que San Juan llama Dídimo, esto es, gemelo en griego, y del que el Evangelio de Bartolomé, uno de los abundantes escritos no reconocidos por la Iglesia romana, salud a ti, gemelo mío, segundo Cristo. Su condición de hermano gemelo de Jesús explica también el curioso episodio que narra el Evangelio de Tomás en su Logión 13, texto apócrifo en el que se indicará más adelante, cuando al preguntar Jesús a sus discípulos a quién se parece, Tomás afirma: «Mi boca no aceptará en modo alguno que yo diga a quién te pareces». A la existencia de este gemelo hay que achacar las contradicciones de contenido evidentes en cuantiosos mensajes de Cristo recopilados en los evangelios, y es que unos son los del verdadero Jesús, muy centrados en las ideas de paz y concordia, mientras otros corresponden a Tomás, más predispuesto a la lucha y al uso, incluso de la violencia. Por tener Jesús un gemelo, adquirió gran relevancia su presentación en el templo de Jerusalén para, como primogénito, ser consagrado ante Dios.
Con ello, sus padres quisieron despejar cualquier tipo de duda sobre la línea sucesoria y contar con el veredicto notarial del rabí Simeón. Volviendo a Juan el Bautista, hay constancias ciertas de su parentesco con Jesús. Sus madres, Isabel y María, eran primas, y como ya se subrayó, perteneció a la estirpe sacerdotal de Aarón. Alcanzó notoriedad pública antes de que Jesús saltara a la escena. Varios de sus discípulos, como Andrés, fueron antes seguidores de Juan, y perteneció a la secta de los nazarenos, que posteriormente lideró el propio Jesús. El apelativo de Nazareno procede de este hecho y no de Nazaret. De la existencia de esta secta político-religiosa hay abundantes referencias históricas en los Hechos de los Apóstoles. Se señala que, tras la muerte de Jesús, San Pablo llegó a ser caudillo, así como de sus conexiones con los esenios, citados en párrafos precedentes como auténticos precursores del cristianismo. Juan el Bautista, como descendiente de la dinastía de sacerdotes, bautizó a Jesús y le confirmó públicamente la investidura necesaria para que el pueblo lo aceptara como rey legítimo, mostrando la asociación y los vínculos entre el Mesías rey y el Mesías sacerdote. Este fue el motivo más allá de las críticas de Juan a la conducta de la princesa Herodias, que abandonó a su marido Herodes Filipo para vivir con su tío y cuñado Herodes Antipas, por el que éste finalmente decapitó a Juan. Y con esa autoridad de príncipe de sangre real y legítimo heredero, Jesús luchó contra los romanos para recuperar su trono. Además de la investidura real de manos de Juan, Jesús buscó el reconocimiento y apoyo de su gente, haciendo lo posible para que se cumplieran en él las profecías. Así lo constatan los evangelios. Esto tuvo lugar para que se cumpliesen las profecías. Jesús fue, sin duda, un hombre sumamente singular. Todas las fuentes oficiales o no subrayan su personalidad fuerte, generosa y muy atractiva, su carácter afable y equilibrado, su hablar reposado e incisivo y su gesticulación educada y tranquila. Un perfil, por tanto, de claro liderazgo que acentuó con un mensaje donde mezcló coherentemente los objetivos políticos inmediatos con contenidos de elevada índole espiritual, que entroncaban con la tradición mística de su gente. A esta tradición que enlazaba con lo de los esenios y que Jesús elevó y adaptó a su época, unió los saberes procedentes tanto del pensamiento de la antigua Grecia, a los que tuvo fundado acceso gracias a la notable presencia de escuelas helenísticas en la Galilea de entonces, como muy particularmente del propio mundo egipcio, donde ya fue de niño y volvió de adulto, haciendo cierta la profecía de Egipto llamé a mi hijo. Así, Jesús se convirtió en un rabí y en un gran maestro de los saberes herméticos y del conocimiento, gnosis místico. Por todo ello, fue querido y admirado por muchos y temido y odiado por otros. Sus seguidores más incondicionales fueron los nazarenos, así como los nacionalistas celotes, muy leales a la memoria de su padre y que aspiraban a derrocar al gobierno impuestos por los romanos, expulsar a estos e instaurar la casa de David. No obstante, a una parte significativa del pueblo hebreo le resultó difícil, sino imposible, asumir la intención de Jesús, obvia en todas sus manifestaciones públicas de sumar a todos, judíos y gentiles, ricos y pobres, sin reparar en diferencias religiosas, socioeconómicas o étnicas, en pro de sus objetivos místicos y políticos.